En la sesión de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante en el tema de qué hacer con la economía de un país. Y para eso el tema a tratar es las políticas económicas, la forma en la cual se va a abordar o tratar un determinado aspecto del relacionamiento entre los integrantes de la sociedad. Hablemos entre los seres humanos que interactúan en esa sociedad y sobre todo entre las instituciones tomadoras de decisión, las instituciones de gobierno y las instituciones parlamentarias o las que elaboran las leyes. Y aquí es muy importante tener presente una frase de Milton Friedman, célebre economista, uno de los principales exponentes de la Escuela de Chicago y ganador del Premio Nobel de Economía. Él decía palabras más, palabras menos, que muchas veces juzgamos las políticas económicas por sus intenciones y más bien hay que juzgarlas por sus efectos. Generalmente algunas personas, a partir de que lo hacen con buena intención, tratan de fijar o plasman una política económica basándose en buenas intenciones y resulta que terminan generando malos resultados. Entonces es por eso la importancia, y es la reflexión que nos trae Milton Friedman, que las políticas económicas deben de ser juzgadas por sus efectos, por sus consecuencias, más no por sus intenciones. Para desarrollar esta clase traigo un libro de Luis Pasos, un autor mexicano, se llama Políticas Económicas. Él incluso contrasta las diferentes políticas que hay con respecto a los diferentes modos de hacer las cosas, tanto en materia fiscal como en materia monetaria. Y llega a concluir, después de cada análisis, cada aspecto, cuáles son las consecuencias que se van generando. Básicamente, este canal se enfoca en el aspecto macroeconómico y en los asuntos de política fiscal. Aquí hay varias relacionadas al tema tributario, al tema fiscal. No obstante, el libro es bastante amplio y habla de cosas como, por ejemplo, qué pasa si con las políticas de reparto de la riqueza o las políticas de defensa del derecho de propiedad, qué efectos tienen un tipo de políticas y qué efectos tienen otras. También habla, por ejemplo, del control de cambio o la libertad cambiaria. Este es un tema específicamente de política monetaria. Un tema de libertad de precios o control de precios. ¿Qué es lo que genera cada una de las políticas? Muchas veces las políticas de los ideólogos que están más orientados hacia el centro, hacia la izquierda, tienen una preeminencia en favorecer los intereses del colectivo por sobre el individuo, tienen su importancia es más o sopesan o entienden que el valor fundamental es la igualdad por encima de la libertad y por eso tienen una serie de políticas que en su mayoría terminan siendo erradas. Por ejemplo, así que tenemos aquí en la parte final del libro los frutos de las políticas económicas equivocadas. Ahí vemos, por ejemplo, qué pasa cuando hay control de precios. Se genera escasez de productos, mercado negro, hay más leyes y burocracia para cumplir con los controles de precios y hay menos consumidores satisfechos por los precios controlados por debajo del precio del mercado, pues hay menos oferta. Así como está esto con respecto a las políticas económicas de controles de precios. Por cierto, otro libro bien interesante que se consigue muy fácilmente por internet es el de 4000 años de controles de precios y salarios. Un libro también recomendado para que vean cómo a lo largo ya no de cientos de años, ya no de siglos, sino de milenios, a raíz de la observación histórica y empírica que se ha hecho por 4000 años, siempre los resultados han sido los mismos cuando se hace una política de control de precios. Esta es la gran diferencia entre la visión donde se privilegia la economía centralmente planificada versus las economías de libre mercado. Las economías libres son mucho más prósperas y generan muchos más beneficios de aquellas que procuran conseguir la igualdad. Al final,
cuando se hace una política de control muy férrea, en la cual se busca que todo esté planificado o centralmente planificado en la economía, termina desestimulándose la inversión, termina empobreciéndose de manera masiva la población e incluso las tasas de emigración de los países son sumamente altas. Un ejemplo muy claro de esto es Venezuela, que se embarcó en una ruta socialista a partir del año 2009, acentuándose luego del año 2012, y hoy día entre un 25 y un 30% de la población de ese país está fuera de su territorio, tratando de buscar un mejor porvenir en otras naciones. Además de eso, tenemos las políticas que incentivan la demanda mediante el gasto público. Vemos que se produce un aumento del déficit presupuestal, un incremento de las tasas de interés, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del libro, no todo lo vamos a hacer, no lo vamos a analizar todo en este video solamente es un paneo general. Luego vendrán otros videos más adelante donde efectivamente hablaremos en detalle de cada una de estas dos formas antagónicas de abordar una política económica con respecto a algún aspecto. Por ejemplo, ¿qué hacer con incentivar la demanda mediante el gasto público o incentivar la demanda mediante la inversión? Por ejemplo, son dos enfoques diferentes, pudiendo ser hasta antagónicos. El déficit presupuestal, ¿qué efectos trae? Esto sí es materia de política económica y fiscal. Luego tenemos las políticas de corto plazo versus las políticas de largo plazo. Estas visiones, estas cosmovisiones del centro hacia la izquierda privilegian las políticas de corto plazo, por supuesto generando efectos muy negativos en el mediano y largo plazo. Luego tenemos el tema de la redistribución de la riqueza, esa sería la política económica errada, cuando el otro paradigma debería ser el de ver de qué manera se genera mayor riqueza. Luego tenemos el proteccionismo laboral, ahí es donde te ponemos entonces sobre la mesa qué hacemos, la flexibilidad laboral o la rigidez laboral. Cuando hay un proteccionismo laboral se beneficia siempre a minorías sindicalizadas organizadas y perjudica a trabajadores no organizados e informales, aumenta los costos de crear empleos formales, se estimula la informalidad y los salarios sin prestaciones y se crea el mito que por decreto se puede elevar el nivel de vida de los trabajadores. Eso con respecto al proteccionismo laboral. Luego también tenemos otra política económica ya mencionada, el control de cambios. Por ejemplo, ¿qué sucede? Se pierde el verdadero valor de las divisas, tiende a escasear la divisa controlada, surge un mercado negro o paralelo de divisas y se sobrevalúan o subvalúan las divisas, generando especulación, ganancias cambiarias a unos y pérdidas a la mayoría. También otro tema con respecto ya a la política de ingresos. Anteriormente en el canal habíamos hablado de cuáles son las principales políticas económicas, tanto las fiscales, que es lo que se hace con los tributos, ¿okay? Si la política fiscal es expansionista o contractiva y cómo esto puede influir en la inversión. También hablamos de las políticas monetarias, que también pueden ser restrictivas o expansionistas, y también la política de ingresos. En el caso de la política de ingresos es, tengo empresas estatales o tengo empresas privadas. Si se tiene muchas empresas estatales, bueno, al no haber un propietario que aumente su patrimonio, si tienen éxito o lo disminuyen si fracasan. Repito, no hay un propietario que aumente su patrimonio si tiene éxito o lo disminuye si fracasa. Es lo natural que si una idea de negocio no funciona, ese patrimonio debe ser disminuido porque sencillamente no es rentable ese negocio. Eso es lo que pasa con las empresas estatales. A no haber un propietario que tome esa decisión o una junta de accionistas que tome la decisión de si seguir o no, o de que no haga sesiones de planificación estratégica y se vea si es necesario hacer una reingeniería de proceso o una visión diferente de tratar el negocio, sencillamente estas empresas estatales, bueno, puede ser que se mantengan a costa del presupuesto público. Segundo, ¿qué otros efectos tienen las empresas estatales? Facilitan el exceso de personal y las compras a sobreprecios.
deciden con criterios más políticos que económicos. Los directivos generalmente se designan por afinidad del partido, amistad o parentesco con los gobernantes, más que por capacidad empresarial, y la mayoría arrojan pérdidas y requieren de subsidios o de aportes adicionales al presupuesto público para su sostenimiento. Eso es uno de los efectos que generan las políticas económicas erradas. Luego tenemos el tema de reparto de tierras o el de garantizar el derecho de propiedad, el de tener finanzas públicas activas o neutras, serían las otras políticas, los impuestos progresivos o proporcionales. ¿Cuáles son los impuestos proporcionales? Donde hay una tasa, digamos, igualitaria para todos los ciudadanos. Esto respeta, por supuesto, el principio de igualdad ante la ley. Pero si tenemos impuestos progresivos, finalmente se terminan castigando a los más productivos, se reduce la inversión y por lo tanto el crecimiento, y a mediano y largo plazo bajan el ingreso fiscal. Los impuestos progresivos parten del principio que mientras el que más gana debe pagar más. Un ejemplo es la ley de impuestos sobre la renta, donde a medida que haya unos niveles de ingreso, mientras mayor nivel de ingreso tenga la persona, mayor es la alícuota o el porcentaje de impuestos que le cobran. El impuesto sobre la renta, normalmente, sobre todo en países latinoamericanos, es un ejemplo típico de lo que es un impuesto progresivo. Esto, por supuesto, vulnera lo que es el principio de igualdad ante la ley, y lo ideal sea, para que no tengamos estas tres consecuencias a las que le di lectura, es que tengamos impuestos proporcionales. Es decir, todo el mundo sepa cuánto es lo que va a pagar por un determinado impuesto. Y finalmente, los altos impuestos al ingreso, ¿cuáles son los efectos? Entonces, bien, aquí tenemos en este libro las comparaciones entre las diferentes políticas: presupuesto balanceado con déficit, creación o redistribución de la riqueza, libre comercio o proteccionismo, qué hacer con la política comercial, con la política exterior, si incentivar la producción o el gasto, si es la rigidez o la flexibilidad laboral, si los impuestos son altos o bajos y si se hacen al consumo o al ingreso, si hay impuestos proporcionales o progresivos, si hay libertad o control de precios, si hay libertad o control de cambios y si hay empresas privadas o estatales. El breve resumen que está en la portada. De todos modos, para los alumnos de mi clase van a recibir escaneado en PDF exactamente las políticas económicas referidas a materia tributaria y fiscal para que lo vayan revisando directamente desde el autor Luis Pasos. Y a futuro tendremos en el canal otros ya videos detallados sobre cada una de estas políticas. Mientras tanto, este video queda como un paneo general, una explicación general sobre que en materia económica tú puedes establecer unas políticas y puedes, dependiendo de la cosmovisión, y ahí influye mucho la formación política o incluso la formación económica que tenga la persona. Recordemos también que anteriormente habíamos analizado en otros videos el tema de las escuelas, la vigencia de las escuelas de pensamiento económico y su vigencia en la actualidad. Ese es un video que está en el canal. Y también habíamos visto el tema de las ideologías políticas y su influencia en la economía. Esos dos videos serían la antesala, ¿okay?, para entender esto que estamos hablando hoy de las políticas económicas. Aquello es en lo teórico, tanto en lo político como en lo económico, cuando vemos las escuelas de pensamiento económico que desarrollan una teoría, y luego aquí estamos hablando ya de políticas en la práctica. Entonces, cuando esta parte práctica complementa la parte teórica que vimos en los otros dos videos anteriores, el de las ideologías políticas y su influencia en la economía, y las escuelas de pensamiento económico y su vigencia en la actualidad. En ese momento analizábamos 8 escuelas de pensamiento económico. Son muchísimas, pero para no hacer esto tan largo, hablamos entonces solamente de 8 escuelas de pensamiento económico. Todo por los momentos con respecto a las políticas económicas. Recuerden suscribirse al canal aquí en YouTube, Luis López Profesor, activar la campana de notificaciones para que el sistema les envíe una notificación cada vez que tengamos un video nuevo, y además seguirnos en Instagram y en TikTok igualmente por Luis López Profesor. Hasta la próxima.